Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Cuando escuchamos la palabra predicar, inmediatamente pensamos en un hombre o una mujer que está hablando de la Biblia. Y más aún, damos por hecho que está hablando del Evangelio. Y que cualquier cosa que se diga es buena y válida en ese momento. Pero la verdad es que cuando hablamos de la palabra predicar, esta palabra va separada de todos los demás elementos. Ella sola en sí tiene un significado. La palabra predicar proviene de la palabra griega que significa pregonar o anunciar. Pregonar o anunciar. Lo que quiere decir que cuando tú predicas o yo predico, no es necesariamente del Evangelio. Puedes estar predicando cualquier otra cosa. Puede ser una basura. Cualquier cosa que no sea necesariamente el Evangelio. Predicar no significa hablar del Evangelio. Predicar es pregonar o anunciar. Pero Jesús anticipó esto y aclaró: y será predicado este evangelio del reino. Y será predicado este evangelio del reino, no cualquier cosa. Ahora bien, la palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Cuando tú juntas estas dos palabras, cuando tú predicas el evangelio, tú estás anunciando buenas noticias. Tú estás pregonando buenas nuevas. ¿Cuál es esa buena noticia? ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Que pecamos, somos pecadores de nacimiento, merecemos la muerte por naturaleza. Nuestra inclinación es de continuo el mal, y esto se refleja en que aún estando aquí en la iglesia, nosotros, leyendo la Biblia, asistiendo a los cultos de oración y a los estudios bíblicos, aún así tenemos enemistades, pleitos, contiendas. Somos dados a la ira, el enojo. No nos concentramos en los cultos a nuestro Dios. Nos desconcentramos con cualquier cosa como un teléfono. Usamos vestimenta indecente e indecorosa. Hablamos mentira, ofendemos, robamos, fornicamos, adulteramos. Cuando salen de los cultos van a ver películas con contenido sexual o pornografía. Salen y codician mujeres, los jóvenes y algunos adultos. Hasta se masturban. Tenemos envidia como Caín, como el hermano del hijo pródigo. Nos encendemos en ira cuando alguien es perdonado y puesto en un lugar más alto que nosotros. Aborrecemos y nos aburre la hora de la prédica. Estos solo son algunos elementos para que usted pueda ver qué tan merecedores del infierno y la muerte y la ira de Dios somos nosotros. Todos nosotros, porque no hay ni uno bueno. Y en este panorama oscuro, donde aparentemente todo está perdido, en esto se mostró el amor de Dios. En que siendo aún nosotros pecadores y estando muertos en nuestros delitos y pecados, Jesús murió por nosotros cuando éramos enemigos de Dios. Él mismo nos reconcilió consigo mismo, tomando nuestro lugar de muerte, para darnos un lugar de vida junto con Él. Y todo esto es por gracia. Todo esto es gratis, por medio de la fe. Y esa es la buena noticia que nosotros andamos anunciando. Evangelismo es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró su pan. Ahora bien, la evidencia de que nosotros somos salvos y que hemos recibido ese evangelio son nuestros frutos, porque este evangelio, las buenas nuevas, vienen cargadas de advertencias para que nadie quiera convertir este regalo, esta gracia, en libertinaje. Todo aquel que hace pecado no es hijo de Dios, aunque se esté congregando, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y ese poder restaura y transforma vidas. Si su vida aún no ha cambiado o no está en proceso de cambio, es porque usted no ha sido impactado o impactada por ese poder del Todopoderoso. Y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio
La palabra testimonio en este contexto es sinónimo de evidencia o prueba. El Evangelio será el testigo de Dios de que todos los hombres sabían lo que tenían que hacer y no lo hicieron. Testimonio es una prueba o una evidencia en la corte donde el peso de la ley será aplicada a la persona culpable. No habrá un solo ser humano parado enfrente del trono del Dios Santo con la excusa de que se perdió porque no sabía lo que tenía que hacer para ser salvo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20. Y note que este verso está en contexto con Romanos 1:16, que habla del Evangelio. Jesús dijo: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Juan 15:22. Al parecer, esta ola de predicadores carismáticos han malinterpretado el verso que dice: el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. 1 Corintios 4:20. Ellos han malinterpretado este verso porque insisten en que en las prédicas hay que hablar en lenguas. En medio de una prédica del Evangelio hay que profetizar o sanar a alguien. Ellos no se sienten bien si no lo hacen. Siempre tienen que llamar a las personas al frente para ministrar. Prefieren incluso hasta montar un drama o hablar profecías falsas, profetizando falsas bodas, profetizando falsas nieves, profetizando falsos avivamientos año tras año. La Biblia dice cuándo es que viene el avivamiento. El avivamiento viene si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos. Ellos profetizan vehículos, profetizan: este es el año de tu ministerio, serás cabeza y no cola, y tus enemigos te verán triunfar. El poder de Dios no es manifestado por los dones, y sabemos que los dones reflejan quién es Dios, y los dones edifican el cuerpo de Cristo. El don puede sanar y liberar, pero el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree es el Evangelio. Romanos 1:16. El reino de Dios no consiste en palabras. Esto quiere decir, el reino de Dios hace referencia a la salvación. Cuando Cristo estaba en la tierra, dijo: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está entre ustedes. El reino de los cielos es semejante a un hombre que trabajaba en un campo y encontró un tesoro. El reino de los cielos es semejante a un comprador de perlas que encontró una perla de gran valor. El reino de los cielos es la salvación. Y Pablo dijo en Corintios que la salvación no consiste en palabras, sino en poder. Y ese poder es el Evangelio de Cristo. Y él enfatizó: y será predicado este Evangelio. Y no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaren otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas capítulo 1, versículos 6, 7 y 8. Algunos consejos ya para terminar, que dicho sea de paso, los escuché de alguien más. La Biblia es más grande que cualquier tradición teológica. Sean fieles a ella, no a sus emociones. Por favor, hablen más de Cristo y menos en lenguas extrañas. El pueblo necesita escuchar más sobre Jesús y menos de salud, riqueza y prosperidad. La iglesia necesita predicadores del Evangelio, no motivadores espectaculares. La gente necesita más el Evangelio de Cristo que conferencias de empoderamiento. Ahora las convenciones de damas y de caballeros y de jóvenes parecen club de feministas, de machistas, club de emprendedores, donde se motiva a cada uno a buscar su propio bien y donde se insta a que somos poderosos para hacer las cosas, donde sabemos que nosotros somos débiles y que nuestra única esperanza es Cristo. Por favor, prediquemos al Cristo de la Biblia
y dejemos de inventarnos otro evangelio conformista para que la gente se sienta cómoda con su pecado. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.